Saludos amigos y tengan todas y todos muy buenas tardes en Venezuela y buenas noches allá en España. Quien les habla Marcos Morín en su espacio Navegando por las Redes, capítulo Europa, a través de la señal de la Digital Radio de Madrid, emisora que lanza su señal desde Madrid para toda la comunidad europea y también con las subsidiarias la Digital Radio Panamá de Brasil y la Digital Radio Venezuela. Hoy vamos a tocar diversos temas, debido a que la semana pasada, por motivos ajenos a mi voluntad, no pude salir al aire a través de la Digital Radio. Y lo primero que quería tocar el día de hoy era el tema de Cataluña. Recordemos que ya hace 7 días se hizo la consulta eh, para ver en qué estado está el proceso que algunos están generando en España y especialmente en Cataluña sobre la separación, la independencia de Cataluña, proceso autonómico e independentista que también se llevó a cabo en Escocia con la derrota de la opción de independencia sobre la opción de mantenerse como parte del Reino Unido. En el caso de la consulta realizada hace 8 días, sigue generándose reacciones en las redes y en la información en general debido a que hay muchas críticas desde Madrid en torno a lo que fue esta consulta realizada por grupos separatistas en Cataluña, los cuales han ganado, según esta consulta realizada hace 8 días, por un amplio margen, y lo que pondría sin duda alguna en riesgo para el gobierno de Madrid la, la unificación del Reino de España. Recordemos que Cataluña, y eso lo saben mejor ustedes allá en España que yo, siempre ha tenido pues muchas ganas de separarse de España. Es una región que genera o aporta un alto PIB al PIB general de España, al igual que el País Vasco. Hoy, domingo, ya a través de varias informaciones que se generan, el ministro español de Asuntos Interiores y también, por supuesto, el gobierno español en general empieza a realizarse preguntas en torno a lo que puede parar esta consulta. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, advirtió hoy del riesgo real de que el pulso independentista del gobierno catalán se traduzca en violencia en las calles. Un proceso como el soberanista en Cataluña, por su propia naturaleza, genera radicalismo y sobre todo es negativo, aseguró al diario ABC este funcionario del gobierno español. No se tornaría como lo que se vive, por supuesto, en el País Vasco, se vivió en el País Vasco, pero es un hecho de que hay mucha gente que ha salido a las calles en Cataluña desde el domingo pasado para manifestar con los colores de la bandera catalana, que son amarillo y rojo, su deseo de separarse políticamente de España. Por supuesto que esta consulta, totalmente diferente a la que hubo en Escocia, que fue organizada con la aprobación de Londres y que, bueno, fue algo más institucionalizado, ha recibido críticas por, entre otras cosas, ser algo no reconocido por el gobierno español, convocado por la sociedad civil catalana, por algunos grupos independentistas, y bueno, comenzaron las diversas reacciones en torno a esto. También el diario Notihoy Web, arroba Notihoy Web, confirma que votaron el lunes pasado 6 millones en Cataluña, eso fue el lunes, o sea, la reacción posterior. Recuerden que no se supo inicialmente cuál era la cantidad de votantes, sino hasta el día lunes. Pues votaron 2.2 millones de más de 6 millones que están en el padrón electoral. Cristina Pardo, arroba Cristina-Pardo, señala, Rajoy anuncia que irá a Cataluña a explicarse mejor, o sea, que sabe explicarse mejor. Felicidades a todos. Un comentario sarcástico de Cristina Pardo. Y los ojos están puestos en el gobierno español, dirigido por Rajoy, sobre todo porque si es bien cierto que tendría que hacerse una modificación a la Constitución española, también es cierto que el ánimo independentista no es tan pequeño como ellos pensaban, que efectivamente es un hecho que hay un espíritu de gente que quiere separarse del Reino de España. Y como lo dije anteriormente, esto no es nada nuevo, ya esto ha ocurrido en otras oportunidades.
Por ejemplo, el líder de Cataluña, y esto lo extraemos de la agencia EFE de España, ya inicia contactos para decidir si convoca comicios. Por supuesto, estamos hablando de Artur Mas, el jefe de gobierno de Cataluña. Artur Mas comenzó hoy con este periodo a hacer contactos en el Parlamento catalán y una ronda de conversaciones con varias fuerzas políticas para decidir si convoca elecciones plebiscitarias hacia la independencia. Ha habido sintonía en el sentido de que entendemos mutuamente los argumentos que tenemos, dijo el líder del RERC, Oriol Junqueras, tras la reunión en su despacho del Parlamento catalán con el jefe de gobierno, Artur Mas. En caso de convocar elecciones en clave plebiscitaria ante la negativa del jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, a pactar un referéndum como el de Escocia para Cataluña, Artur Mas aboga por una candidatura conjunta de su partido con ERC, liderada por él mismo. Bueno, el tema de... Fíjense que aquí lo señala F. En Inglaterra se tuvo que buscar una solución negociada para aceptar el referéndum. Y de hecho Escocia duró unos cuantos meses, años, tratando de convencer pues por todas las vías al gobierno de Londres hasta que se decidió hacer el referéndum con la supervisión y por supuesto el apoyo institucional pues del gobierno de Londres. En este caso el plebiscito que está planteando Artur Mas que pudiera hacerse el año que viene, tendría que pasar primero por el Congreso, la Cámara de las Cortes en España, y eso pudiera generar una situación de ingobernabilidad en España, sobre todo en Cataluña. Ya habíamos consultado lo que había dicho el ministro de Interiores de España anteriormente. Por supuesto que el Mariano Rajoy ha manifestado que el 9M, lo que ocurrió el 9 de noviembre, ha sido un acto de propaganda política. Es un hecho que Cataluña profunda es la más independentista y las zonas que aportan más PIB catalán son las menos separatistas. Eso es interesante, esto lo dice Daniel Pinto, @DaniPintoB. La Cataluña profunda es la más independentista y las zonas que aportan más al PIB catalán son las menos separatistas. Él genera aquí un cuadro de Cataluña y en color verde, en la región de Cataluña, coloca las regiones más radicales para separarse y en colores entre rosado y rojo las zonas que aportan más PIB, pero que sin embargo no parecieran no estar muy convencidas con independizarse. El amigo Benamar Capriles, Ave Capriles, para no abrir caja de Pandora, el gobierno español cierra las puertas a un referéndum en Cataluña. Yo esto de lo que es un cierre de puertas de un posible acto electoral para independizarse en Cataluña no lo veo, porque esta consulta del 9 de noviembre generó sin duda alguna un hecho contundente, y esa es la cantidad de votantes, independientemente de que fueron menores al padrón electoral o el 30%, pero la cantidad de esa muestra con respecto a los que votaron a favor de mantenerse hacia España es bastante alta. Y si bien es cierto que los británicos fueron más condescendientes con los escoceses, los ingleses específicamente, en el caso de Cataluña sí van a haber más tropiezos, sí van a haber más obstáculos, pero sin embargo creo que tarde o temprano el gobierno español va a tener que aceptar una consulta en Cataluña, y esta vez, a diferencia de otras que se hicieron en el pasado, esta vez con más fuerza el tema de la separación de España. Amigos, despedimos esta parte de Navegando por las redes Capítulo Europa desde Caracas, Venezuela, transmitiendo a través de la señal de la Digital Radio de Madrid. Ya regresamos con la segunda parte del programa, abordando otros temas de interés internacional. Tuvieran que estar en una habitación jugando a que están vivos o pintando un culo de carmín en un váter sucio. Si no tuvieran que estar perdidos entre el paro y la delincuencia, podrían organizarse y ponernos lo peor. Aunque estén un poco puestos, no te apures.
amigos en Navegando por las Redes, capítulo Europa, a través de la señal de la Digital Radio de Madrid. Un saludo a todos esos radioyentes que me escuchan hasta ahora en la comunidad europea, en la Unión Europea, y también, por supuesto, a todos aquí en Venezuela. También a mi amigo Gerardo Moreno, quien es el que dirige este proyecto digital que sale a todos ustedes a través de la Digital Radio Madrid, también la Digital Radio Venezuela, la A Digital Radio Brasil y también la Digital Radio Panamá. Esta segunda y última parte del programa quiero referirme a Brasil, porque sin duda alguna Brasil ha sido escenario o epicentro de diversas reacciones en torno primero a lo que fueron las reñidas elecciones entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, y segundo, la posterior situación que se genera en Brasil luego de las elecciones, manifestaciones que han ido creciendo poco a poco. Inicialmente, a los días de haberse elegido a Dilma Rousseff, hubo grandes manifestaciones en Sao Paulo, y ahora comienzan a generarse reacciones en torno a lo que es el caso Petrobras. Como ustedes saben, en plena campaña electoral, un exdirectivo de Petrobras había, culpado a Lula y a Dilma de actos de corrupción de la petrolera estatal brasileña. Ahora el amigo Claudio de los Santos, @Claudio DL Santos, caso de corrupción en Petrobras genera tensiones entre gobierno y la oposición en Brasil. Este ha sido el tema, por supuesto, de consulta. Y más que todo por el tema de la situación que se genera luego de descubrirse, y sobre todo en plena campaña electoral, algunos casos de corrupción que involucrarían a Dilma, al gobierno de Dilma y al gobierno de Lula con más fuerza. Dilma Rousseff respondió a través de Infobae América, @Infobae América, que está bloqueado en Venezuela, no podemos acceder al portal, pero es su Twitter, donde, consultándolo a través de ellos, nos señalan: Dilma Rousseff, Brasil no va a temblar por un escándalo de corrupción. Es un hecho que el tema de la corrupción en Brasil se ha estado generando, y el escándalo de corrupción en Brasil se agrava tras ola de detenciones. Arde la calle en Brasil pidiendo salida de Rousseff, nos dice @noticensura, y por supuesto el escándalo que habla @El Universal de Venezuela, y que vamos precisamente a abordar esta noticia a través de este portal, de este diario venezolano, a través de su cuenta electrónica, de su portal web. Río de Janeiro, y ellos lo citan a través de la agencia Reuters. El escándalo que sacude Brasil desde hace varios meses por desvíos millonarios de la petrolera Petrobras, mayor empresa del país, se agravó con el arresto de un exdirector de la estatal y de ejecutivos de 9 importantes empresas nacionales. El exdirigente de servicio de Petrobras, Renato Duque, fue detenido en Río en una nueva fase de operación de la Policía Federal conocida como Lava Jato, iniciada en marzo, y que este viernes movilizó a unos 300 agentes en 6 estados brasileños para cumplir 85 órdenes de captura, citó la agencia EFE en este caso. Reuters también indica que la justicia del estado de Paraná es responsable del proceso y ordenó el bloqueo de aproximadamente 720 millones de reales, que equivalen a 277 millones de dólares en bienes de propiedad de 36 de los investigados. Bueno, todo esto que está salpicando a Dilma es precisamente parte del desorden que se generó, y digo desorden, con la campaña electoral, donde los mismos brasileños indican y se han dado cuenta de que, si bien es cierto que con Lula hubo un cierto crecimiento social, con Dilma hubo un retroceso, y ese retroceso se está viendo evidenciado en las grandes cantidades de personas que están manifestando en las calles de Brasil, que esto lo vimos en el Mundial, y que recuerden que a Dilma le toca también ser la presidenta de las Olimpiadas, porque los primeros Juegos Olímpicos que se realizan aquí en este lado de Latinoamérica se van a hacer en Brasil, en Río de Janeiro, dentro de escasamente 2 años. Si de aquí a allá Brasil no logra de alguna manera mejorar sus variables macroeconómicas, y en especial el tema de la pobreza, que sigue siendo impactante, pudiéramos tener unos Juegos Olímpicos llenos de lacrimógenas, como pasó con el Mundial inicialmente. Y más allá de eso,
y esto lo extraigo de lo que tuve la oportunidad de hablar con la profesora Giovanna Michele, coordinadora académica de la Escuela de Estudios Internacionales, en entrevistas pasadas que le realicé, es que es un hecho de que perdió fue el PT esas elecciones, porque Dilma no ha capitalizado de alguna manera esa fuerza que tuvo Lula en su momento, y ahora toca es lavarle la cara al partido, elecciones que pueden venir legislativas con grandes sorpresas, porque fíjense cómo Aécio Neves llegó muy cerca de Dilma, y aquí más de uno estaba temblando, inclusive en Venezuela, de que perdiera Dilma y ganara Aécio. Fue unas elecciones bien cerraditas, y como tal, sin duda alguna, Brasil está muy, muy, muy contrariado por el tema de las investigaciones en torno a los hechos de corrupción. El diario Contraste, @diario Contraste, nuevamente en las calles de Brasil se encienden en protestas. Brasil, gobierno no interferirá en investigación sobre Petrobras, esto lo indica @Cuba Sin Fronteras. Edgar Otalvora, @Ecotalvora, destitución de Dilma e intervención militar piden en Brasil opositores, están pidiendo, vimos de hecho ayer en las distintas manifestaciones que se hicieron en Río, que estaban pidiéndole a los militares intervenir en esta situación. Inclusive un amigo que está allá me decía que mucha gente ponía como ejemplo a Venezuela, no nos volvamos una Venezuela. Imagínate cómo estamos nosotros internacionalmente, cómo nos ven. El tema de Brasil, por supuesto, es importante, es analizarlo, sobre todo las reacciones que ha tenido esto a nivel de lo que es el tema de cómo puede impactar esto en el comercio. Recordemos que Brasil sigue estando entre las 10 economías más grandes del mundo, ya debería ser la quinta. Hubo una paralización del crecimiento de su PIB y eso, por supuesto, ha generado reacciones, sobre todo en torno a cómo ha manejado el gobierno, sobre todo de Dilma, el tema económico, y que se le critica, y le critican mucho a Dilma en Brasil, la cantidad de dinero que se ha generado para el Mundial y para las Olimpiadas, en contraparte y en contraste de la cantidad de pobreza que existe en el país suramericano. Así pues, amigos, que hemos transitado hoy por las dos principales noticias internacionales que han agrupado esta semana a lo que es en las redes. Por supuesto, Cataluña, hay que estar pendientes todavía de lo que pase allá, y por supuesto Brasil, que aparentemente vuelve a las calles los sectores opositores a Dilma Rousseff y al PT. Que pasen todos y todos muy buenas noches allá en la Unión Europea y aquí en Venezuela. Muy buenas tardes, nos escucharemos la semana que viene también en Navegando por las Redes, el capítulo Europa, a través de la señal de la Digital Radio de Madrid. ¡Y ¡Se nota, se nota!